Good afternoon. My name is Libardo Sanchez and studied electronic engineer UNAT. Vamos a presentar acá los ejercicios, el ejercicio cálculo del flujo magnético a través de un motor de N espiras. En mi caso, tomamos aquí la conversión, dio N como 18 y aquí hicimos las conversiones con un ángulo de 100, una frecuencia de 1500, aunque vemos que estos datos están un poco exagerados, pero bueno, son con los que debemos trabajar en la cartilla. Entonces, en el primer ejercicio teníamos como una función vectorial, aplicamos la ecuación y llegamos como valor absoluto de B, que B nos dice que es el campo magnético. Ese lo multiplicamos por el valor absoluto del área por el coseno, que en mi caso el coseno es 100. Y llegamos que el total de las espiras el total de las espiras es aquí primero encontramos el campo magnético, que es 72,41, y después lo multiplicamos por 18. ¿Qué nos decía el 18? Dice, determine el flujo total para n espiras. O sea, este 18 es esta n espiras, que en mi caso era el n eran 18. Y aquí obtuvimos el flujo total, que era 1303,55. Ahora consideremos que el campo magnético cambia en el tiempo. Entonces, lo primero que nos pide, ¿qué es? Para este caso, calcule el flujo magnético en función del tiempo, considerando el número de espiras n, que en mi caso son 18, en términos de frecuencia en ángulo. Entonces, tomamos los datos, que era el ángulo de 100 grados, n como 18, y el campo magnético por el área, por el coseno de 2pi, por la frecuencia, por el tiempo. Entonces aquí hicimos el reemplace de datos y llegamos al instante de tiempo 0. El flujo magnético es 3208,12. Y al instante 0 es 2194,8. Este era y aquí al instante de 10, tiempo de 10 segundos, aquí de 60, y aquí para qué tiempo t el flujo magnético es el mismo calculado para el ángulo de 100, o sea, el primer dato que nos dio. Entonces, ¿qué hicimos? Pues invertimos la ecuación y calculamos cuál era el tiempo que nos dio este tiempo, y con ese tiempo calculamos ahora ese, no nos dio igual, miren, acá vemos que los datos no son, pero la diferencia son por decimales, para un tiempo de 0,06864 segundos. Nota, se tuvo una pequeña pérdida en decimales. Este es el dato que nos dio, y este era el dato inicial. Ven, y lo buscamos por acá. El dato inicial, mire, 3208, y el dato que nos dio fue 3209. Esos fueron cuestiones de decimales. Entonces ahí vemos cómo. Ahora acá, ¿qué nos pide? Determine la fuerza electromotriz inducida a través de la ley de Faraday para el motor simple.
aquí tomamos la ecuación, lo mismo, valores absolutos, y ahí hicimos el reemplazo de los datos y despejamos. Calcule la corriente de equilibrio inducida en T10 igual a alfa, o en mi caso fueron 2, entonces reemplazamos los datos y nos dio como un tiempo de 12 segundos. Y también reemplazamos los datos, despejamos. Esto igual es muy sencillo. Después aplicamos la ley de ohmios porque lo que nos preguntaban que era la corriente, ¿cierto? Entonces por eso nos tocó aplicar la ley de ohmios para llegar a la intensidad de corriente. Estos son cálculos realmente muy sencillos. Y listo, eso es todo.